amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo programa de este año 2022, Rumbo Político. Soy el periodista Martín Hacha Fiorani, muy contento de poder ingresar a vuestros hogares. Un saludo para todos nuestros amigos televidentes de Vez Cable que nos ven en estos momentos en Ancón, Caraballo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, Los Olivos, Lurín, Pachacamac y los siguientes distritos como Pupusana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo y a nivel nacional en las ciudades de Casma, Chepén, Guadalupe y la hermosa ciudad de Chiclayo. Saludos para todos Chiclayo que están interconectados con nosotros y a través de la multiplataforma de Vez Radio 101.7 FM a nivel nacional. Vez Cable Televisión Canal 3 en el fanpage, en el Facebook y la página web a nivel internacional. Estamos aquí en nuestro programa, nuestro segundo programa, hoy domingo 9 de enero del año 2020. Estamos en vivo y en directo, así es, porque muchos dicen de repente, Martín está haciendo programa grabado. No, estamos en vivo. Son las 11 de la mañana con 2 minutos y hoy tenemos grandes invitados en Rumbo Político. Estará con nosotros en la primera secuencia el ingeniero, el señor Fernando Sillonis Benavides. Él es exgobernador de Ica. Y en la segunda parte estaremos con el general en retiro, José Baela, teniente general de la Policía Nacional, exdirector contra el terrorismo. Vamos a darle la cordial bienvenida en estos momentos a Fernando Sillones, que ya está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, estamos en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros en Rumbo Político. Buenos días, Martín. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio para cualquiera y ciertamente para mí estar conversando con una audiencia tan nutrida, tan numerosa en el país y particularmente de la región de Lima. Encantado de conversar contigo. Fernando, este es el canal del pueblo. Aquí se respira pueblo. Este es el pueblo. Es donde nosotros tomamos realmente el pulso al soberano y desde aquí realmente sabemos las cosas que se dicen, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y hablando realmente del pueblo, mi pregunta de frente realmente quisiera preguntarte, Fernando, la segunda reforma agraria del gobierno del presidente Castillo, ¿tiene un sustento legal o económico? Bueno, yo lamentablemente, Martín, veo mucho más montaje teatral que un verdadero plan que requiere la agricultura, ¿no? En el Perú tenemos dos agriculturas. Una agricultura próspera, competitiva, exportadora, empresarial, que es la agricultura de la uva de mesa, del arándano, de la palta, los cítricos, los espárragos, que crece y crece todos los años y conquista mercados en todo el mundo y va muy bien. Pero esa agricultura, que efectivamente suena porque de ella se habla mucho, ocupa no más de 200.000 hectáreas a nivel nacional, y el Perú tiene pues 5 millones de hectáreas, por decir, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las tierras peruanas está en manos de pequeños productores, lo que se llama ahora la agricultura familiar, que está en una situación paupérrima. Entonces, es a ellos a quien hay que enfocar todas las medidas del gobierno. Y en honor a la verdad, como voy a conversar contigo a continuación, no veo sinceridad y no veo aptitud, ¿no?, para resolver el problema de la pequeña agricultura. Yo creo que lamentablemente es mucho montaje teatral, ¿no?, y poca acción, me parece. Fernando, pero ¿por qué esta agricultura familiar ha entrado paupérrimamente? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, los que sabemos de agricultura, y modestia aparte, yo soy uno de ellos, la máxima diferencia que hay entre la agricultura exitosa, empresarial, competitiva, que he comentado al comienzo, y la pequeña agricultura paupérrima, es el agua. Nada más. Es la única diferencia entre uno y otra. En consecuencia, la segunda reforma agraria, en primer lugar, el nombre no me parece correcto, pero el enfoque del Ministerio de Agricultura y del gobierno y de todas las instancias del Estado tendría que ser llevarle agua todo el año a los pequeños productores. Cuando hablo de agua,
permítame la precisión, Martín, no es agua en esta época. Yo vengo de Chincha en este momento y todos los ríos están con agua. El río Cañete, el río Asia, el río Mala, todos los ríos están botando agua al mar. Ahora no es el problema el agua, ahora tenemos agua porque está lloviendo en la sierra. El problema es a partir de mayo hasta octubre, de todos los años, de toda la vida. Yo tengo 71 años y toda la vida ha llovido en esta época del año, entre diciembre y abril, digamos, y entre mayo y octubre y noviembre no llueve, se seca. Entonces, lo que hemos hecho los agricultores que queremos ser productivos, eficientes y competitivos es reservorios. Nada más que reservorios, Martín, para tener agua todo el año. ¿Y con qué llenamos los reservorios? Con las aguas abundantes de esta época del año. Y las guardamos para tener agua todo el año. Esa es la única diferencia. ¿Por qué no se concentra el gobierno en llevarles, en hacer reservorios para los pequeños productores? Eso es lo que no logro entender, ¿no? Pero Fernando, tan difícil es hacer los reservorios. Estamos en el año 2022, por el amor de Dios. Es una cosa, pues, que yo creo que aquí es una falta de voluntad o simplemente de personas que son incapaces, que no están a la altura de poder realizar, y deberían de llamar a las personas, a los profesionales. Tú eres una persona, pues tú eres un experto realmente en la agricultura. Deberías estar en estos momentos en el gobierno, deberían llamarte de repente para estar como ministro o dentro del gabinete. ¿Para qué? Para que lo puedas asesorar. Porque así las cosas como van, simplemente el país se está perjudicando enormemente. Ahora, aparte de ignorancia en el estricto sentido de la palabra, yo creo que nuestros políticos no entienden la problemática del agua para la pequeña agricultura, no la entienden, pero es muy fácil de entender, como estoy seguro que tú te das cuenta. El problema, Martín, es que el Estado se ha atiborrado de burócratas, de consultores, de técnicos, entre comillas, y no hay plata para hacer reservorios. Toda la plata se va para pagar la burocracia, y los informes, y los expedientes, y los consultores, y nada va al campo, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que el Perú necesita, que es un poco lo que yo digo siempre que voy al campo, es una revolución organizacional. Hay que depurar al Estado de tanto consultor que no hace nada. Y para que entiendan tus televidentes y oyentes, los Richard Swings. Estamos llenos de Richard Swing, que el único mérito que tienen es ser amigo del ministro, del presidente o del gobernador, pero nada más, ¿no? Pero de eso tenemos que salir para que haya plata para poder hacer reservorios, ¿no? No hay plata realmente para los reservorios, pero sí hay plata para las consultorías a la primera orden del día. Ahí sí, el funcionario firma nomás, no hay ningún problema. Pero Fernando, tú como ex gobernador de Ica y experto realmente en la agricultura, ¿cuáles serían los productos realmente que los agricultores deberían focalizarse en estos momentos en producir? Mira, primero tiene que tener agua, porque ojo, cuando yo digo que deberían de sembrar uvas, paltas, cítricos, arándanos, porque yo estoy convencido de que eso es mucho más rentable, el problema es que estos cultivos necesitan agua todo el año, ¿no? Entonces, si tú solo dependes, como la gran mayoría de los microproductores agrarios, ¿no?, de los agricultores familiares, de las lluvias, no puedes apostar por palta. La palta requiere agua. No es que requiera mucha agua, pero requiere agua. Cuando la necesita, tienes que dársela. Es poca cantidad, pero se la tienes que dar. Si no se la das, no produce bien, ¿no? Entonces, primero es el agua, y para contestar tu pregunta, yo sí creo que hay que ir dejando los cultivos tradicionales de bajo valor. ¿A qué me refiero? Algodón, maíz, azúcar, arroz, papa, cebada, ¿no? Pan llevar, y ir más a la fruticultura de exportación. Y nadie se va a quedar sin alimento. La gente habla estupideces, la gente dice, ¿qué vamos a comer? Nos sobra la papa, por eso la papa está tan barata, ¿no? El trigo, todo está muy barato. En consecuencia, tenemos una diversidad de papas, pues, en cantidad. En cantidad nunca nos vamos a quedar sin papa, eso que no vengan con ese cuento. Papa guairo, la chancana, papa tomasa, en fin, una diversidad de papas que hay. Sí, todos muy orgullosos, pero la gente se muere de hambre cuando la produce, ¿no? Porque le pagan muy poco. Entonces,
Yo sí creo que lo que debemos hacer es ir más hacia la palta. A mí me gusta lo que está pasando con la palta. La palta se está metiendo cada vez más a la sierra, una palta de excelente calidad, y poco a poco los campesinos de la sierra, sobre todo las partes bajas, están migrando de la cebada a la papa. Y yo celebro eso porque les va mucho mejor, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Claro, esa palta es palta fuerte, palta suave. No, se llama Hass, esa es la variedad. La palta fuerte es una palta muy rica que comemos los peruanos, que es otra variedad, pero tiene una piel muy delicada y es difícil de exportar. En cambio, la palta Hass, aunque parezca mentira, tiene una cáscara fuerte y es muy bueno para poderla exportar lejos, ¿no? Lo concreto es que la palta Hass es un éxito peruano, ¿no? Perú ya exporta más de $1.000 millones, más de 500.000 toneladas de palta Hass, y las paltas tempranas de esta época del año provienen de la sierra. Es un éxito andino y me gusta ese proceso, ¿no? Pero queremos más de eso, ¿no? Claro, hablar contigo realmente nos nutres bastante en estos momentos porque eres un experto, eres un profesional realmente en la agricultura, lo que es del César al César y lo que es de Fernando Sillones a Fernando Sillones, pero aquí no tenemos que ser mezquinos. Mira, tú nos hablas realmente que estamos llegando a tener más de $1.000 millones que están ingresando realmente con esto de la importación, pero también, Fernando, dime, los productos agrarios que más importamos, que el Perú importa, y cuáles son los productos que exportamos, ¿no? Porque de repente ahí, como tú dices, en la segunda línea de la agricultura familiar, el gobierno podría atacar inmediatamente para dejar que ya no estén con el tema del algodón y convertirlo de repente en cebada o convertirlo en la palta, podría ser. Exacto. Mira, nosotros importamos alimentos, importamos mucho trigo, importamos mucho aceite, importamos leche, también importamos incluso azúcar, ¿no? Sin embargo, eso no está mal, porque el trigo es muy barato, muy barato. El trigo se produce en la Argentina, en las pampas argentinas, se siembra en avión, para que tengas una idea, y son millones de hectáreas de trigo que tienen un costo bajísimo. Cuando los peruanos sembramos trigo, producimos trigo, y muy buen trigo, pero ganamos poco. Entonces yo prefiero sembrar palta, ¿no? Producir $20.000, $30.000 por hectárea, ¿no? E importar trigo barato de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, que en el caso peruano produce $1.000 o $2.000 por hectárea. Entonces, a mí me parece muy bien lo que estamos haciendo, apostar por los cultivos de exportación de altísimo valor, altísimo, ¿no? E importar cultivos de muy bajo valor. Entonces, no nos ofendamos cuando decimos que importamos y dependemos del trigo. A mí no me avergüenza importar el trigo o depender del trigo importado. Yo prefiero importar trigo muy barato y exportar paltas muy caras, ¿no? Para graficar un poco la situación. Perfecto, muy bien realmente eso, y es importante porque desde aquí, que este programa lo ve también el gobierno, lo ven las autoridades, las instituciones tutelares, tomen conciencia, por favor, ya no se hagan palta y comiencen a cosechar faltas que se necesita hoy en día. Ahí está el dinero, ahí está la plata como cancha, como se diría, ¿no? Claro, entonces, la pobreza, Martín, está identificada, ¿no? Se focaliza principalmente en el área rural, ¿no? Entonces, que no nos vengan pues con populismo, ¿no? Lo que la gente del campo necesita es dinero, ¿no? Y más dinero lo ganan sembrando paltas, sembrando arándanos, sembrando frutas de exportación, en vez de sembrando papas, sembrando trigo, sembrando cebada. Entonces, en honor a la verdad, poniéndome en el pellejo de los pequeños productores, yo quiero para ellos el mayor valor, ¿no? Entonces, eso se llama fruticultura de exportación. Fernando, hablando de dinero realmente, ¿cuál es tu punto de vista sobre la inflación del año 2021, que llegamos a 6.43, la más alta en los últimos 13 años, según el informe de INEI? ¿Qué opinas? Bueno, muy negativamente, ¿no? El Perú tenía dominada la inflación, ¿no? Y nunca, desde los tiempos de Alan García, que fueron feroces, ¿no? Alan García número 1 me refiero,
¿no? Donde tuvimos inflaciones altísimas, nosotros nos habíamos olvidado de la inflación. Y la verdad que este gobierno del presidente Castillo es responsable de esta devaluación del 6%, que por ahí se empieza. Después puede subir a 10 o 12 y se desboca. Eso es lo que nos pasó a nosotros con Alan García número 1 y que está viviendo Venezuela y otros países del mundo, ¿no? Esto es desconfianza pura desconfianza. Esto es un mal manejo político, ¿no? Cuando un gobierno como el del presidente Castillo amenaza con estatizaciones, con nacionalizaciones y medidas populistas, genera desconfianza. Lo concreto es que dicen los expertos que más de 15.000 millones de dólares de pequeños ahorristas han salido del Perú en busca de seguridad. Eso produce inflación. ¿Por qué? Porque todos los soles que tenemos nosotros y todos tus oyentes, como desconfiamos del presidente, decimos no, compro mi dolarito y lo guardo bajo el colchón o lo saco fuera, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, pero multiplicado por millones de pequeños ahorristas peruanos que de sol en sol han ido demandando dólares y ha subido el dólar, se ha devaluado el sol y todo eso ha traído inflación. O sea, que no se hagan tampoco los santurrones, ¿no? El gobierno, con esta patanería y estas amenazas, ha generado desconfianza y eso es lo que ha producido inflación. Y aparte de eso, también, Fernando, hoy en día estamos viviendo situaciones muy difíciles en el mundo entero con el tema de esta pandemia, el tema de los contagios. Bueno, según las últimas cifras de contagios aquí en el Perú del COVID-19, ha llegado en los últimos 9 meses las más altas. ¿Tú crees que el gobierno del presidente Castillo está trabajando bien el tema del COVID-19? No. Y en honor a la verdad, no solo el presidente Castillo está trabajando mal, sino Sagasti y sobre todo Martín Vizcarra, ¿no? Sobre todo Vizcarra. Pésimo manejo de la pandemia. Y con qué poco pretenden que le reventemos cohetes al gobierno. Somos uno de los peores países en manejo de la pandemia. Resulta que yo, como millones de peruanos, tiene un hijo, con mucha pena lo digo, que vive en Estados Unidos. Y yo tengo 2 nietos que viven en Estados Unidos. Y en plena pandemia, mis nietos fueron al colegio. Era voluntario. Nunca cerraron los colegios, a pesar de la pandemia. Y por supuesto había riesgos, ¿no? Pero tampoco se paró la economía en Estados Unidos. Se advirtió de las consecuencias y por supuesto hubieron muertos, hubieron contagios y todo lo demás, pero no ha habido la afectación tanto en el ámbito educativo como en el ámbito económico como lo ha habido en el Perú. Acabo de venir de mis caminatas dominicales, por eso llegué sudando aquí a las 11, el Vacunacar de Magdalena, son unas colas infames, Martín. En Estados Unidos, repito, invitado por mi hijo, yo me he vacunado allá, no hay ninguna cola. Todas las farmacias del país brindan vacunación gratuita y es como si en el Perú, en vez de los vacunacares y vacunatones, todas las farmacias, absolutamente todas, pudieran estar aplicando la vacuna y, por supuesto, llevando el control y haciéndole el trabajo gratuito al Ministerio de Salud. Bueno, en el Perú, como somos tan estatistas y no confiamos en el sector privado, ¿no? No le damos ningún encargo a las empresas. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, Martín, nosotros en el campo empleamos mucha gente, ¿no? Y nosotros nos ofrecimos a hacer pruebas moleculares. No nos dejaron. Nosotros ofrecimos plantas de oxígeno, no nos recibieron. Así es, el Estado peruano es muy mezquino y realmente los resultados son patéticos, ¿no? O sea, Fernando, ha sido como el perro del hortelano. Ni comen ni dejan comer. Literalmente. En Chincha hay empresas textiles muy buenas y fueron cerradas. Y a mí me llamaban los amigos empresarios y me decían, nosotros en vez de hacer polos, podríamos estar haciendo mascarillas. Al comienzo no habían mascarillas, no les permitieron. Después a mí me impresionó mucho que Cáritas, que esta organización religiosa, quería salir a distribuir alimentos a la gente que estaba confinada
en la cuarentena, no la dejaba. Martín, ha sido un manejo muy, muy negativo de parte del gobierno de Vizcarra primero, después Sagasti y ahora de Castillo. No recurren al sector privado y por eso estamos como estamos, ¿no? Claro, Muy, muy... yo pienso, Fernando, ahí que ha habido un tema de que, por ejemplo, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti, el gobierno del presidente Castillo, no están pues en estos momentos viendo ni analizando, porque si tengo el primer gobierno de Vizcarra que lleva el tema de la pandemia, que fue manejado pésimamente porque nunca se debió de confinar, nunca debimos hacer un confinamiento, se estaba perdiendo la economía y lo más triste que no aprendíamos de Israel. Israel, mira, Israel vacunó a toda su población, no aprendimos de Singapur. Entonces, tan difícil es que un funcionario de salud podría ver realmente lo que estaba haciendo Singapur, lo que estaba haciendo Japón, lo que estaba haciendo nuestros hermanos vecinos de Chile, que han vacunado también, nos han ganado, pero sin embargo, aquí ha habido una dejadez total y lo más fácil, confinamiento, compras inmediatamente. Y hablando de esas compras, la Contraloría reporta un perjuicio económico de 132 millones en el manejo de la pandemia. ¿Qué opinas tú al respecto? Imagínate. Antes de pasar al tema de las compras, ayer escuchaba a Leon Trachtenberg desde Israel y comentaba, ¿no? En Israel nunca se cerraron los colegios. Obviamente, si un colegio tenía un brote muy grave, ese colegio tomaba una decisión en particular que podría ser cerrar el colegio, pero no fue que se cierren todos los colegios como ha sido en el Perú, ¿no? Entonces, insisto, pésimo manejo de parte de Vizcarra y la verdad que Sagasti y Castillo van por la misma senda. En el tema de las compras, yo también, después de mi experiencia de ICA, he llegado a la conclusión de que hay que digitalizar todas las compras del Estado. Hoy día existen mecanismos digitales para que eliminemos la corrupción. Aquí el problema de todo este desmanejo se llama corrupción, ¿no? Realmente la coima, el soborno nos está matando y es muy fácil ahora implantar. Yo he implantado en ICA un sistema digital de gestión hospitalaria donde los medicamentos los compraba la computadora, literalmente. Entonces no había este criterio del tramposo de buscar medicinas a cambio de un soborno y nada. En consecuencia, hoy día la digitalización puede encargarse de todas estas cosas que nos hacen tanto daño. Pero efectivamente, en la pandemia ha habido corrupción a más no poder, ¿no? A más no poder, desde compras de mascarillas, compras de oxígeno, compras de insumos, etcétera. Hasta un avión. Hasta un avión compraron. Horrible. No, está muy mal, efectivamente. Yo sí quisiera aprovechar este tema de la corrupción para que canales como Best Cable, como lo está haciendo en realidad, sigan comprándose el pleito. Yo creo que la corrupción no la va a combatir el Estado, ya me di cuenta, no la va a combatir la Contraloría, no la va a combatir la Procuraduría, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. La corrupción que está bravísima en nuestro país, la vamos a combatir los ciudadanos en alianza con algunos, no todos, periodistas independientes que están dispuestos a comprarse el pleito. El Estado está dominado por la corrupción y tiene que ser la ciudadanía, que a través de nuestros impuestos financiamos la acción del Estado, los que depuremos al Estado de la corrupción, ¿no? Porque realmente nos están matando. Perfecto, Fernando, estamos llegando a la parte final. Mira, sin medir el tiempo, ya tenemos más de 27 minutos en el aire. Qué amena ha sido esta entrevista realmente. Y para mí, como periodista, realmente hablar de estos temas es importante, ¿no? Y antes de concluir, yo sigo insistiendo, nunca se debió de cerrar los colegios. Nunca. Yo te digo, Fernando, particularmente, yo aparte de ser periodista, soy profesor de carrera. Y nosotros hemos estado acudiendo porque el profesor realmente es el que educa, es el que realmente ve el futuro del presente de nuestro país y nosotros hemos estado ahí en la canchita de mi barrio enseñándole a los alumnos
Claro. alumnos han ido. Todo es un tema de los temas de bioseguridad, de la protección, de enseñarle. El alumno entiende, el alumno le hace caso al profesor, a su profesora. El alumno realmente quiere muchísimo y haberlos prácticamente sacado de su hábitat, de ir al colegio, esto va a tener una consecuencia muy grande para el país también y para los alumnos. Y lo peor denota que muchas autoridades no tienen idea de la realidad habitacional en nuestro país, ¿no? No solo en Ica, en Lima, en todo el Perú, hay gente que no tiene vivienda. O sea, ¿de qué cuarentena estamos hablando? ¿Cómo llamarle vivienda a un sucucho, ¿no?, de plástico, de cartón, de esteras? No hay derecho, no hay derecho. Lo que han hecho con el tema de la cuarentena ha sido inhumano, y cerrar los colegios, la peor de las torpezas. Los niños son brillantes. En Ica, gracias a los niños, combatimos la epidemia del dengue. Ellos fueron los héroes del dengue en Ica y son capaces de hacer labores extraordinarias, pero no si los confinamos en sus precarias viviendas y los maltratamos de esta manera, ¿no? Pero un placer, Martín, haber estado acá. Fernando, una última pregunta nada más, pero concreto, por favor. El señor Rafael López Aliaga y la señora Keiko Sofía Fujimori dicen que la oposición no tiene un líder definido hasta el momento. Entonces, Fernando Sillones es el nuevo líder de la oposición. Muy mal, ¿no es cierto? Muy mal esta atomización, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Pero muy mal. Eso de ir a elecciones con 20 candidatos, a mí me parece una ofensa al electorado. Yo sí quiero hacer lo que esté a mi alcance para propiciar la unidad de partidos afines e ir a elecciones no solo presidenciales, sino regionales y municipales, con 2, 3 alternativas, pero no puede ser con 20. Entonces trabajemos en eso, Martín. Yo soy materia dispuesta, como siempre digo. Y trabajemos realmente con las paltas que se necesitan. Que no sean paltas, me ha gustado eso. Pero Okay. Sí, cambiar cultivos de bajo valor por cultivos de altísimo valor. Ahí nos va a ir bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernando Sillones ha estado con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa.